El tema de hoy es la investigación del incendio, lo que se denomina ingeniería forense. Y me pareció que lo más lógico era hacerlo desde un lugar que es el resto de un incendio. Lo que ustedes ven es una fábrica que se ha quemado totalmente, allí el edificio de oficinas y este mismo que sufrió los efectos del fuego, desde donde les estoy hablando. Incluso consideré que en vez de hacerlo como lo hacemos siempre, aquí en primer plano, como me ven ahora, es hacerlo directamente desde el lugar del hecho. Así que me van a observar un poco pequeño en la esquina inferior derecha de la pantalla y desde allí dirigiré o presentaré este video. Si este es un tema de su interés, no se pierda este video. Ya volvemos. Aquí estoy. Voy a tratar de sentarme en algún sitio por acá y desde aquí vamos a dirigir este video. Y si lo que estamos tratando de hablar son temas de investigación de incendio, sin duda lo primero que debemos hacer es hablar de la NFPA 921. Más que hablar, hacer la referencia, dado que hay otro video donde abundamos en el contenido. Hoy, en cambio, veremos algunos puntos. Estos puntos no serán los más extensos y complejos, que son la definición del origen y de la causa, pero sí algunos importantes que a veces se omiten. Y estos son los datos, es decir, aquellos que vamos a obtener para conocer cómo ha sido el incendio, la búsqueda de evidencia física y, finalmente, el informe de la investigación. Y entonces vamos a empezar con los datos, que es el primero de los temas que vamos a tocar. Ante un ejercicio de la ingeniería forense de incendio, la primera tarea es planear la investigación. Y son muchos los temas que deben tratarse en algo tan sencillo, pero debemos saber ante todo la ubicación, lo que implica el transporte y el acceso hasta ese lugar. Luego definir la fecha y la hora en que todos los relacionados van a estar allí. Saber de qué manera el clima afecta, siendo importante saber si es interior el incendio o exterior, como este que vemos aquí en nuestro fondo. Aparte, hay que estimar cuál es la extensión y complejidad de estas tareas, cuánto tiempo nos va a llevar, qué vamos a necesitar. Y por supuesto, debemos conocer el tipo de construcción, especialmente a fin de saber los riesgos que implica esa construcción. También debemos conocer cuál fue y cuál es la seguridad de la escena, es decir, saber respecto de acceso a terceros al interior en el lugar del incendio. ¿Quién anduvo por aquí antes que empezáramos con nuestro trabajo? Todo esto nos lleva a preguntarnos cómo vamos a protegernos en el lugar del incendio. ¿Hay productos tóxicos? ¿Hay amianto en las instalaciones? ¿Hay derrames de inflamables que no se hayan retirado? ¿Existen productos de descomposición, ya fuere porque ya no hay energía para heladeras o algún perro o animal doméstico no superó el incendio? Y entonces ¿cómo debemos protegernos? Como se observa en la imagen, que todo se limita a un casco, o lo que se observa ahora con trajes de Tyvek, desechables, con guantes, con botas y elementos de protección respiratoria. Además, este tipo de protección también surge de la necesidad de no contaminar el lugar. No es solamente para protegernos. No usar este equipamiento implica la posibilidad de modificar las evidencias sin que nos demos cuenta. Y esto es muchas veces algo que se olvida, que se omite en la investigación. ¿Qué debemos llevar al lugar? La lista es muy extensa y se refiere a muchas posibles necesidades. Miren,
el escobillón, un medidor de distancias, pinceles nuevos, calibre, alicate, recipiente para las muestras, la brújula, el hacha, la cinta métrica, la cámara, el multímetro, el agua para beber, el marcador, y una libreta y decenas de otras cosas que no se han nombrado. Todo debe estar disponible. No podemos simplemente decir, ¡ay, no tengo! Porque hay una única oportunidad para hacer las cosas. En el lugar podemos llegar a encontrar a otros investigadores o peritos. Y aunque pueden existir diferentes objetivos, según uno sea el perito judicial, el perito que quiere averiguar las causas, el perito de la compañía de seguros que quiere saber si funcionaron los equipos de protección, en fin, pues aunque puedan exigir esto, tenemos que pensar que la realidad es una sola y debemos, sin lugar a dudas, colaborar entre todos. Puede saber alguna gente algo más de ciertos temas y algunos tienen instrumentos que nosotros no tenemos. Todo debe ser respeto y colaboración. Compartir hallazgos, compartir datos. Durante la planificación de una investigación de incendios puede ser necesario personal especializado para brindar asistencia técnica. Por supuesto que esta gente no está en un incendio o lo que queda de un incendio, pero puede estar en un lugar idéntico porque el incendio fue en otro piso y están observando alguna condición del hormigón armado, por ejemplo. La investigación de incendios tiene muchas facetas diferentes. Si no se está familiarizado con algún aspecto en particular, el investigador no debe dudar en recurrir a otro investigador, a otro especialista que sepa, tenga más conocimientos o experiencia en ese aspecto específico de la investigación. Por ejemplo, algunos expertos especialistas en explosiones, otros en motores diésel. No siempre son investigadores. Si no somos ingenieros estructurales, no deberíamos opinar sobre las estructuras. Podemos conocer el efecto del fuego en ellas, pero no su composición, sus materiales, el efecto de su antigüedad. Si no somos químicos, no debemos opinar de química, sino consultar a un químico que analice las reacciones que pensamos pudieron ocurrir. Así que no pensemos que exclusivamente somos nosotros los únicos que vamos a estar allí, que debemos estar allí. Si el incendio es en una planta industrial como la que vemos ahí, mucho es lo que deben enseñarnos los que están allí, los que conocen todo el proceso. Si lo que queríamos hacer es una modelización para ver cómo fue la dinámica del fuego o cómo estaban actuando los rociadores automáticos, pues evidentemente esto requiere de alguien que sea especialista, que tenga mucha experiencia en el tema. Si el lugar estaba protegido con rociadores automáticos o con sistemas de gases limpios o con cerramientos resistentes al fuego, pues debemos tener la ayuda de un ingeniero en protección contra incendio, que evalúe si los sistemas estaban correctamente diseñados, si funcionaban correctamente al momento del incendio. No pretendamos que desde el punto de vista de un investigador sabe absolutamente todo. El objetivo de documentar cualquier investigación de incendio o explosión es registrar con precisión la investigación mediante medios que permitan a los investigadores recordar y comunicar sus observaciones posteriormente. Entre los métodos habituales para lograr este objetivo se incluyen las fotografías, los videos, los diagramas, los mapas, las superposiciones, grabaciones de audio, los estudios láser, material digital y manuscrito, notas, bocetos, informes. Hay una enorme cantidad de cosas. Ahora observen lo importante de una fotografía, ¿no? Observen lo que es todo esto que muestra. Explicar esto con palabras se hace muy complicado. Y resulta que, por lo tanto, la toma de fotografías es fundamental en toda investigación. Y las fotografías son los recordatorios más eficientes y efectivos de lo que el investigador observó en la escena. Esto es lo que observé y lo muestra. Los elementos documentados mediante fotografías pueden resultar más evidentes al revisar las fotografías e incluso puede ponerse en evidencia algo que no habíamos visto y lo vemos en la foto. Se observa en la imagen cuando la analizamos detalladamente. Por supuesto, esto implica una cámara adecuada, con muy buena resolución, en 1080 como mínimo, con un muy buen zoom, y no hay posibilidad de no tenerla porque no tenemos recursos. Mejor dicho, si no tenemos los recursos,
no podemos usar una cámara que no nos resulte útil. No podemos extraer de fotos con poca resolución algunos conceptos que nosotros vimos con nuestros ojos, pero no están en la imagen. 3 puntos a tener en cuenta en la toma de fotografías. El primero, numerar y describir las fotos. Les aseguro que eso lleva tiempo y detalle. Poner el famoso número para que sepamos cuál es, anotarla. Se necesita algún tipo de numerador, como vemos en la imagen, donde anotar. Tener 100 fotos que no sabemos qué es, dónde está, de dónde lo habíamos tomado, eso carece totalmente de sentido. Y muchas veces es casi imprescindible que un ayudante sea el que anota. También debemos hacer esquemas desde donde la tomamos. Aquí vemos 2 fotos, la 1 y la 2, y con unas flechas que me indican desde dónde estoy. Si miran, por ejemplo, la imagen 2, se ve ahí abajo a la derecha el pasamanos de la escalera desde donde se está tomando, o sea que coincide. Y por supuesto, esto es un esquema y luego en el informe lo van a presentar mucho más elegantemente o seriamente si lo prefieren. Otra condición que hay que tomar en cuenta es tomar fotos secuenciales antes de retirar algo que sea de interés. Miren, yo tengo allí en aquella pared un tomacorriente que lo voy a quitar porque es interesante para analizar. Pues primero hacemos esta foto, luego hacemos esta otra de acercamiento y una tercera donde se observa el elemento. No dejen de hacer esto, sino si solamente hacemos la última imagen, no sabemos dónde está, no sabemos cómo vino. Tenemos otras cosas para tomar en cuenta cuando hablamos de fotografías. Usar la mayor resolución. Aun cuando consideremos que no hace falta, nunca sabremos cómo vamos a usar una foto. Entonces tomamos una foto general, porque así más o menos nos ubicamos, pues háganlo con la mayor resolución que tengan. Van a ver que en algún momento van a tener que agrandarla, hacer zoom y ver qué había allí. Y si no tiene resolución, no nos sirve. Hacer acercamientos mejores que nuestros ojos. Miren, estos son cables, esto está tomado directamente de la NFPA 921. Son distintos efectos que hay sobre cables eléctricos. Muy bien, pero para eso tenemos que acercarnos con la cámara, tenemos que poder obtener esa imagen. Les doy un ejemplo, miren. En un informe de un incendio mostraron esta foto. Y decían, según como se observa en los cables, estos fueron causa de un cortocircuito. Ahí no se observa nada. Entonces pregunté a los que tomaron la fotografía, ¿por qué no hicieron acercamiento? Y me dijeron, porque no tenemos la cámara. Bueno, si no tienen la cámara, no pueden afirmar que en la foto se observa, porque no se observa. Ven que es verdad que si no tenemos los recursos necesarios, está muy afectada la investigación. ¿Qué otra cosa hay? Hacer fotografías de mosaico, unir distintas fotos que no se podrían tomar de otra manera. Aquí tomamos 3 fotos distintas, girando por supuesto, y aquí vamos uniéndolas. Y la hemos convertido en una sola que es más útil, sobre todo para ubicaciones. Debemos analizar planos. Tener planos del lugar facilita entender mejor el lugar donde estamos, donde se produjo el incendio. Y además también ayuda para hacer esquemas que expliquen el proceso del incendio. Porque si no, lo hacemos fuera de escala y entonces se pierde parte de la exactitud de la investigación. Luego están los testimonios. Los testimonios no suelen ser tomados por el investigador. Pero puede ser un problema esto de que no lo toma el investigador, dado que quien interroga generalmente desconoce qué es la ingeniería forense y no pregunta lo que necesitamos. Sin embargo, a veces podemos solicitar hacer preguntas adicionales al testigo o bien a personas que no estuvieron en el incendio pero hicieron instalaciones y preguntar cómo es la instalación eléctrica, o que estuvieron antes del siniestro y preguntarles cómo estaban las cosas. Para hacer preguntas
debemos saber mucho de lo que estamos preguntando. El testigo nos ofrece sus respuestas, sí, desde su conocimiento, desde su forma de hablar, desde su interpretación. Y nosotros tenemos que ponernos en su mente para saber qué es lo que nos está diciendo. La tarea del investigador es justamente interpretar correctamente lo que el testigo nos está comentando. Un testigo puede llamarle pasillo a lo que nosotros no llamamos pasillo, porque es muy estrecho. Y puede decirnos, no, pero ese es otro depósito. Y sin embargo, es para nosotros el mismo depósito. Pero le llaman depósito a los diferentes racks, las diferentes pequeñas salas. Y para nosotros el depósito es todo. Así que debemos interpretar lo que nos dice. Los informes externos son los que se solicitan a especialistas que pueden estar en cualquier lugar del mundo. O sea, que necesitamos a aquel que vive en Francia y que sabe mucho de este tema, que es, y estoy inventando en este momento, qué tanto se afecta la letra de tinta cuando es sometida a una cierta radiación, pero no llega a quemarse. Y tenemos que buscar quién sabe de eso. Aunque sea, buscamos la bibliografía. Pero no nos limitemos a lo que sabemos, considerando que en un incendio puede pasar de todo. Temas como química, modelización, ensayos que no se hacen en el país o bien dinámica del humo del fuego, generan informes que el investigador debe entender y aplicar a la investigación que está haciendo. Luego de estos 3 puntos que estamos viendo, acabamos de ver los datos y ahora sigue la evidencia física. La evidencia física, definida en general, es cualquier elemento físico tangible que tiende a probar o refutar un hecho o asunto en particular. O sea, la evidencia física son decenas de cosas, no solo aquello que podemos extraer, sino aquello que está, que vemos. La evidencia física en el lugar del incendio puede ser relevante para determinar el origen, determinar la causa, determinar la propagación, o bien la responsabilidad del incendio. Y he pasado una cantidad de formas de hacer esa extracción para que vean que todo es válido y que son muchas las variables para saber cómo es la mejor manera. El lugar de extracción debe ser señalado, fotografiado y registrado. Aquí este hombre está tratando de retirar esto que parece un encendedor. El uso de herramientas y equipos de gasolina o diésel, como este que vemos aquí, ya sea durante el incendio, pero mucho más importante, durante el análisis, debe controlarse cuidadosamente, ya que este tipo de equipo puede ser una fuente de contaminación, porque tienen gasolina en su interior. Siempre que se utilice el equipo de combustible en el lugar del incendio, debe documentar su uso, es decir, dónde, durante cuánto tiempo, la ubicación e informar al investigador. Uno tiene que saber dónde puede haber una falsa señal de inflamables. Y sobre todo, la carga de combustible debe hacerse en un lugar independiente del área de investigación, absolutamente independiente. Aquí vemos cómo están trasvasando de un bidón o recipiente a la sierra circular que observamos ahí en primer plano. Los métodos de recolección son muy variados y muchas veces debe consultarse al laboratorio forense si es que la evidencia va a ser analizada por terceros. Es decir, cómo lo quieren, cómo lo necesitan, qué debo evitar para que esa muestra que va a ser analizada esté correctamente extraída. La decisión sobre qué evidencia física hay que recolectar en la escena del incidente para enviarla a un laboratorio u otra instalación de prueba para su examen y análisis, no todo es laboratorio, o para respaldar un hecho u opinión, es decir, que lo quiero mantener, necesariamente nace del investigador del incendio. Él es el que define qué debe extraerse. Y una vez recolectada, debe la evidencia física colocarse en un contenedor adecuado, que depende de su estado físico, por supuesto. Depende de la fragilidad, de las características físicas y de la volatilidad que puede tener la muestra. El contenedor de la evidencia debe preservar la integridad de esa evidencia.
y evitar cualquier alteración o contaminación. Son muy usadas las bolsas de polietileno. Como vemos allí, a la izquierda es una bolsa de polietileno de residuos domésticos. Y las otras, las más pequeñas, también son de polietileno. Pues resulta que las bolsas o el polietileno en sí es permeable a hidrocarburos. Y aunque en menor medida también a los alcoholes, por lo que no deben ser utilizadas para evidencias sobre las que se pretende analizar la presencia de líquidos inflamables. No solamente porque se va a perder parte de la evidencia, sino porque puede contaminarse absolutamente. La recomendación para la protección de las evidencias son latas o frascos herméticos, sin uso, por supuesto. Esto es fácil de conseguir y muy práctico realmente. O bien para elementos más pequeños, bolsas, sí, pero de nylon, no de polietileno. Durante cualquier investigación de incendios es probable que el investigador sea responsable de localizar, recolectar, identificar, almacenar, examinar y organizar los ensayos de la evidencia física. El investigador debe estar completamente familiarizado con lo que se puede pedir, los métodos recomendados. Es decir, debe saber todo lo que está a su alcance. La cromatografía gaseosa y la espectrometría de masa nos permite detectar, identificar y diferenciar sustancias químicas volátiles, esclarecer el origen del incendio y aportar alguna prueba científica sólida en un informe pericial. Pero aclaremos que no pueden detectarse acelerantes. No, eso es falso. Decir que una cromatografía detectó el acelerante. No, lo que detectó es un elemento que pertenece a un hidrocarburo. Pero no se pueden detectar acelerantes porque estos deben cumplir otras condiciones. Y las condiciones que deben cumplir es que no tengan razón de estar en el lugar del incendio y que hayan sido usados especialmente para iniciarlo o aumentarlo. Otros sistemas, la fluorescencia de rayos X, permite analizar la composición elemental de materiales sólidos. Detecta elementos como metales, sales, óxidos, halógenos y minerales. Y aunque la mayoría de las sustancias que son usadas como acelerantes son orgánicas, existen casos de iniciadores o acelerantes inorgánicos. Y aquí los debemos tratar. ¿Qué más? La medición del calor de combustión de hidrocarburos mediante bomba calorimétrica. Lo que determina aquí es la energía que libera un combustible sospechoso y también determina la naturaleza de materiales desconocidos. Y algo que quizás es más entendible y muy poco usado, las radiografías. Ahí tenemos una pieza. Pues bien, las radiografías permiten ver lo que no se ve normalmente. Es un medio obvio, se utiliza muy poco y permite poner en evidencia lo que no está a la vista. Y el paso decisivo, diríamos, en la documentación de la investigación puede ser la preparación y la presentación de lo que llamamos el informe pericial. El informe del investigador generalmente proporciona las bases para el testimonio que luego va a dar el investigador. El informe debe contener los hechos y los datos en lo que se basó el investigador para llegar a sus opiniones o conclusiones. También debe incluir el razonamiento del investigador sobre cómo llegó a cada opinión. El informe debe ser ordenado y no una larga descripción de hechos que no tienen relación ninguna entre ellos. Y es lo mismo que tiene este hombre en la imagen, una cantidad de cosas sueltas. Y también pasó esto, y ocurrió lo otro, y se observó aquello, y no tiene una hilación. El informe no debe requerir del lector una dificultad para su comprensión. Por lo tanto, tiene que ser claro, conciso, específico. Los informes pueden utilizarse para mejorar la seguridad pública, para prevenir accidentes o hechos similares en el futuro, servir de base para litigios, por supuesto, penales o civiles, para reclamaciones de seguros o simplemente para documentar los hechos correctamente. Vamos paso por paso. ¿Cuál es el propósito de un informe pericial? Pues es documentar con precisión las observaciones, actividades,
análisis y conclusiones del investigador. El informe debe tener una organización del contenido y debe explicar cómo ha aplicado el método científico, que, como hemos dicho en un video precedente, el método científico es el alma de la NFPA 921 y es el alma de la investigación de un incendio. Por lo tanto, eso es lo que debe aparecer paso a paso en un informe. Debe explicar cómo la aplicación del método científico fue el fundamento o los fundamentos de cada opinión, de cada conclusión, incluyendo hipótesis alternativas que hemos considerado. El método científico, como digo, lo hemos visto en otro video y acá nos limitaremos a ver cuáles son sus etapas. La descripción del incendio, la obtención de datos, el análisis de los datos, el planteamiento de hipótesis, la prueba de cada una de las hipótesis y la definición de la hipótesis final si es que ésta existe. Ese es el método científico muy abreviado. El informe debe tener las conclusiones del investigador en una sección clara y bien definida, indicando también no solamente en la conclusión, sino el nivel de certeza de las conclusiones, según la confianza que el investigador tiene en los datos, en el análisis de los datos y en la prueba de las hipótesis formadas. Y para esto, en la 921, de la que muchas veces decimos que estamos cumpliendo, hay dos expresiones de certeza comúnmente usadas. Una es la palabra probable. Y probable corresponde a que es más probable que sea cierto a que no sea cierto. Eso es la calificación. Y la segunda es posible. Y la hipótesis puede demostrarse como factible, pero no puede descartarse ni declararse probable. O sea, es algo con menos certeza. Los informes de terceros de los que estuvimos hablando deben estar en los anexos, deben incluirse, forman parte de ese informe pericial. Y por último, debemos tener en cuenta cómo debe cuidarse la redacción. Voy a hacerle algunos comentarios de cosas que he visto, que no están en la 921, pero que he observado muchos informes, entonces recomiendo algunos detalles. No son necesarias las palabras elegantes, las palabras que tienden a que parezca que es muy serio lo que se está escribiendo, y la seriedad no está en las palabras raras, las palabras que hay que ir a un diccionario para ver cómo se usaron. No usemos neologismos, no empecemos a hablar con palabras que no existen en el idioma castellano. Seamos concretos, no frases que no significan nada y que son un recorrido por palabras que al final uno dice, pero ¿y esto? Hay que cuidar el orden de las etapas, describiendo una y no arrastrar al lector, adelantando las conclusiones desde el principio. El método es que lo voy llevando al lector para que él lo vaya entendiendo, no lo adelanto. Debemos, por supuesto, hacer referencia a todas las afirmaciones. ¿De dónde proviene? ¿Dónde leí eso? ¿Cuáles son los textos donde encontré que esto es así? Es un elemento técnico el informe pericial. Incluir las fotografías, muy claramente. Y los esquemas, indicando los puntos de interés. Utilizar colores, no todo blanco y negro, en los textos para facilitar la lectura. Utilizar títulos y subtítulos que nos ubiquen en el desarrollo del informe. En fin, tratar de que sea algo que sirva para entender totalmente lo que estamos escribiendo. Y termino con una frase o pensamiento de Sherlock Holmes. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darnos cuenta, comenzamos a torcer los hechos para que se ajusten a las teorías, en vez de establecer teorías que se ajusten a los hechos. Muy interesante las palabras. Pues bien, esto ha sido lo que queríamos decir en este video.
Hay muchísimo para hablar en una investigación de incendios. Aquí tomamos algunos puntos. Los espero en el próximo video. Adiós.